Volvemos al noticiero con la presencia del profesor Alejandro Roba, que es economista y jefe de la carrera de Economía de la Universidad de Moreno. Alejandro, bienvenido. Hola Daniel, gracias por la invitación. ¿Cómo Por favor, andás? un gusto. Empecemos por lo urgente, lo que confirmó hoy el Banco Central, esta medida, esta restricción, este nuevo cepo de poder sacar solo $200 por mes. ¿Cuál es la opinión? ¿Qué es lo que puede generar? Bueno, creo que si el mercado habría como había terminado el día viernes, hoy hubiéramos tenido un lunes negro en términos de la elevación del tipo de cambio. Nadie, el gobierno nunca quiso poner estos controles de cambio, se vio obligado a hacerlo. Creo que el control anterior, estos 10.000 dólares por mes, fue muy laxo. Bueno, pruebas al canto, se perdieron 23.000 millones de dólares de reserva. El ministro de Economía había dicho en su reunión con el Fondo Monetario Internacional y también en el coloquio IDEA que había funcionado muy bien el control de cambio. Parece que no fue tan así. Entonces, los argentinos hemos ido a las elecciones este domingo con una situación económica en lo financiero, pero básicamente en lo alimentario, en el tema cierre de empresas, mucho peor que lo que había el 11 de agosto en Las PASO. Entonces, la situación hoy es una situación donde tenés un tipo de cambio estabilizado, porque bueno, se pudo comprar muy poco, pero la verdad que hay otro problema, que es la oferta de dólares privado, que serían la oferta de los exportadores, no aparece. Entonces tenés una situación de inestabilidad, por eso también la brecha con los otros dólares se empieza a agrandar, digamos, es el mal menor, porque si hoy hubiéramos tenido un lunes negro en términos de una subida muy grande del tipo de cambio, lo que tenías era un traspaso a precio como ya vamos a tener por lo que pasó el 11 de agosto y lo que estuvo pasando las últimas semanas. Pero sin lugar a dudas, esa brecha va a comenzar a acentuarse en los próximos días, Y seguramente entre el dólar blue y el dólar oficial. bueno, hoy no fue tanto, pero seguramente va a pasar, porque me parece que hay falta esa política del gobierno de ir a buscar los dólares privados, que, a ver, acá creo que hay un problema de falta de regulación del Estado o una regulación que hoy no está dando resultado. ¿Qué quiero decir con esto? Hasta antes de las PASO, los exportadores no tenían por qué liquidar sus divisas en el país. Bueno, se hizo una regulación para que traigan los dólares de las liquidaciones en 15, 20 días y la verdad que no está sucediendo. Digo, no hay, en ningún momento no hay un reclamo, para decirlo de alguna forma, respecto a esos dólares privados. Está bien que los exportadores no son no hacen beneficencia, pero sí el Estado tiene que ser en esta situación, porque el dólar para los argentinos no solamente es un problema de que es la moneda en la cual los argentinos ahorramos hace mucho tiempo, sino que como la Argentina vende alimentos, cualquier aumento del tipo de cambio se va a los alimentos y pensemos que hace menos de 4 años teníamos un dólar de 9 o 15, según uno ubique el dólar oficial o el dólar blue, y hoy tenemos ese precio en 60 o 70. Entonces, acá el problema que vivimos los argentinos en términos alimenticios es muy grande, porque nunca hubo esa regulación, sabiendo que nosotros exportamos alimentos y cualquier suba del dólar, si es muy abrupta, como le ha pasado al gobierno en varias oportunidades, se traslada a los alimentos, que nos ha llevado a esta crisis alimenticia, nutricional que tenemos, y que hay una ley de emergencia alimentaria y la verdad que el gobierno no ha hecho absolutamente nada en ponerla en funcionamiento. Alejandro, la Argentina es un país más bimonetario que nadie en el mundo Es cierto. prácticamente. Actuamos con dos monedas, pensamos con dos monedas. ¿Cómo se puede lograr superar esa situación? Bueno, primero estabilizando las variables macroeconómicas. El gobierno pensó que era demasiado fácil resolver el tema de la inflación. La verdad que me parece que no solamente no lo resolvió, sino que la duplicó a la inflación del último año del gobierno anterior, que tampoco había sido baja. Una inflación de 2 dígitos es una inflación que hay que tenerle miedo en términos de estabilidad, digamos, para tomar decisiones. Me parece que ahí falló muchísimo el gobierno porque aceleró la inflación, justamente por no tener, me parece, en claro cómo se construyen los precios en la Argentina. Básicamente, la inflación en la Argentina es de costos, el tipo de cambio, o sea, el dólar, las tarifas, los combustibles, dolarizando todo ese mix de costos, se aumentan los precios y ahora estamos en esta situación. La única forma es tener un sistema financiero saludable, es bajar la inflación y, por supuesto, tener una moneda que, porque hay que decir algo, no toda la vida económica argentina los argentinos
ahorrábamos en dólares. Esto fue a partir de la dictadura cívico-militar, que a partir de la nueva ley de entidades financieras en el año 77, abrió lo que nosotros los economistas llamamos la cuenta de capitales, le dio volatilidad al ingreso de capitales y empezó procesos de alta inflación y por supuesto lo que pasó es que ya los autos, yo recuerdo que en la década del 60 los autos se compraban en pesos, después se volvieron a dolarizar. Pero fíjense que durante algunos años del gobierno anterior los autos ya habían, como la inflación no era tan elevada, o por lo menos estaba estabilizado en un piso no tan alto, empezaron a haber compra y venta de autos en pesos. Bueno, de a poquito eso va, pero va a tardar mucho. Volver al peso como reserva de valor va a tardar mucho. El gobierno intentó, por ejemplo, tener estos préstamos UVA con un ajuste por inflación, pero la verdad que estaba diseñado para otro país, no para la Argentina, que duplicó la inflación en estos 3 años y medio. Ahora ya se sabe quién será el próximo presidente, ya no hay especulación por lo menos en ese sentido, pero ¿qué se puede esperar de la economía en la Argentina y de lo que debe hacer el equipo económico de Alberto Fernández? Bueno, primero me parece que quedó claro hoy que transición no es cogobierno, que me parece que hoy están juntándose los equipos, por lo menos los que ha designado Alberto Fernández, para tomar el pulso de la economía y de otros ministerios. Lo que está dejando este gobierno, la verdad, creo yo, es una crisis alimentaria, como decíamos recién, y nutricional. También un tema externo realmente muy grave, ¿no? Lo que decía recién la directora del Fondo Monetario Internacional, en buena hora, poder sentarse con el gobierno entrante para analizar este tema, pero hay que reconstituir un poquito ese acuerdo. El Fondo Monetario también tiene que tener claro que es corresponsable, si bien las decisiones son del gobierno de Macri en términos económicos, fue corresponsable porque el fondo decía que si se tomaban estas medidas, la economía iba a empezar a crecer, iba a empezar a incluir. Lo que tenemos hoy es una economía mucho peor que cuando ingresamos al acuerdo con el fondo en junio del año pasado. Y por supuesto, lo principal es volver a encender la economía, alguna forma de levantar las persianas de las fábricas, que no se puede hacer en la Argentina de otra forma que poner plata en el bolsillo de la gente. Para dar una idea de cómo podría ser esto, hoy una familia para no ser pobre necesita 35.000 pesos. Si hacemos un promedio de cuánto están estas familias vulnerables, podrían estar entre 20, 21.000, 22.000 pesos. Esos 13.000 pesos que necesitan las familias argentinas que están por debajo de la línea de pobreza, para llegar a fin de mes tenemos que discutir cómo se financian. ¿Cómo se financian? Bueno, básicamente con aumentos salariales, de jubilaciones, pero también bajando los costos, las tarifas, lo que tiene que ver con los servicios públicos, a lo mejor reestructurar algún tipo de deuda. Las familias argentinas están muy endeudadas con el sistema financiero y el sistema no financiero, que cobra tasas muy altas. Entonces, en esa discusión es volver a que la mayoría de las familias argentinas lleguen a fin de mes y de esa forma comenzar de nuevo el crecimiento, que nos va a traer 2 o 3 cosas que son importantes. Primero, crecer es más recaudación, ¿no? Y mejorar las cuentas fiscales. El gobierno piensa que ajustándose se mejoran las cuentas fiscales, no ha pasado, por eso en el acuerdo con el fondo me parece que esto que decía un expresidente de que los muertos no pagan tiene que estar puesto en la discusión, ¿eh? No, por eso no se va a discutir todo, pero me parece que lo principal hoy es, creo, que el gobierno ponga en marcha esa ley de emergencia alimentaria. Me parece que en este caso Daniel Arroyo, que es el referente de desarrollo social, ha anunciado con otros posibles funcionarios un plan de combate al hambre que me parece muy interesante porque se podría tener esa discusión, pero lo que repito es esto: transición no es cogobierno y la responsabilidad de acá el 10 de diciembre es del presidente Macri. Más allá que pueden tener conversaciones los equipos, pero me parece que a veces se confunde esta idea de que la transición es que las decisiones sean compartidas y la verdad que hay que decirlo, los que votamos a Alberto Fernández, hoy Alberto Fernández es representante de los que lo votamos, pero el representante del pueblo argentino hasta el 10 de diciembre es el presidente Macri. Está claro. Alejandro, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. El profesor Alejandro Roba es el director de la carrera de Economía de la Universidad de Moreno, es economista y con él vamos a la pausa. Exactamente, enseguida venimos, nos queda mucha información.